Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase teórica del día de hoy, que es el tema de gluconeogénesis y el control de la glucosa en la sangre, en esta primera parte, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando bueno, como está relacionado sobre todo con el tema de la glucosa, ¿no? Bueno, todos sabemos que la glucosa es una molécula importante en el organismo, ¿no? para energía, ¿no? Ya lo habíamos visto en otras clases anteriores. Y bueno, ustedes se preguntarán una pregunta que siempre nos hacemos: ¿de dónde obtenemos glucosa nosotros o el organismo, de dónde obtiene glucosa como fuente de energía? ¿Quién es el que da glucosa? Los carbohidratos, ¿no? Esa es una fuente de glucosa, ¿no? Para energía en el organismo, ¿no? Gluconeogénesis, ¿no? Ustedes sabían que la gluconeogénesis, la formación de glucosa, no solamente puede darse a partir de carbohidratos, también podemos tener otras fuentes en el organismo que nos pueden dar glucosa, que no solamente a través de la dieta, a través de carbohidratos se puede conseguir glucosa, ¿no? Un ejemplo claro es de que nuestro organismo en este momento, ¿no? Puede estar en un ayuno prolongado, no desayunó a la mañana, viene el almuerzo, no almorzó y nos venimos directamente a la clase teórica, ¿no? Varios de nosotros. Entonces, el organismo no está recibiendo carbohidratos como fuente de energía para formar glucosa, para que haga el gasto energético. Al haber ese ayuno prolongado, por lo tanto, está haciendo un proceso de gluconeogénesis, generar glucosa de otros componentes que tiene el organismo, ¿no? Uno de esos componentes primordiales, por ejemplo, es el lactato, ¿no? Gracias al lactato puede obtener glucosa del organismo, ¿no? Otro componente importante también es el glicerol. No es un carbohidrato, no está presente en la dieta necesariamente. Se supone que no estamos ingiriendo nada, estamos en ayuno prolongado. Entonces el organismo va a hacer utilización del lactato para convertirlo en glucosa. Va a hacer utilización del glicerol para convertir en glucosa. Y otro elemento importante es el aminoácido. Se llaman aminoácidos glucogénicos, ¿no? Los aminoácidos glucogénicos también están en el organismo, también van a convertirse en glucosa. Entonces, tres componentes importantes. Los más principales, que no tienen nada que ver con los carbohidratos, que cuando uno está en ayuno prolongado, el organismo los utiliza para generar glucosa. Bueno, es de eso de lo que vamos a hablar ahora en todo este proceso de lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Muy bien. Vamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gluconeogénesis, como les había dicho, ¿no? Tres elementos importantes les había dado, ¿no? La gluconeogénesis es la vía metabólica que fabrica glucosa, que no necesariamente viene de los carbohidratos, ¿no? A partir de compuestos que no son carbohidratos, como ya les había dicho, los aminoácidos glucogénicos, el lactato y el glicerol. Son los tres más importantes para generar glucosa. Tenemos uno cuarto que no le damos mucha importancia, pero sí cabe la pena mencionar, ¿no? El propionato, que está más en las células vegetales, ¿no? Y en muy poca cantidad en el ser humano. Por eso no le damos mucha importancia. ¿Qué más podemos rescatar? ¿Por qué es importante conocer estas vías metabólicas en el organismo? Ya sabemos que el cerebro necesita glucosa, ¿no? Por lo tanto, para
el constante funcionamiento necesita de estos componentes, no tanto los glóbulos rojos también, ¿no? Entonces hace constante gasto de glucosa. ¿Vale? Es como cuando a un niño, ¿no? Le damos glucosa, le damos, por ejemplo, a un niño de 3 años un jugo rico en azúcares, o denle una Coca-Cola, medio vaso de Coca-Cola, ese niño se va a volver hiperactivo, 3, 4 años, ¿verdad? Va a querer devorarse el mundo en ese momento, ¿verdad? Va a ser un cambio radical. Entonces, el cerebro necesita de glucosa constantemente, ¿no? Bueno, en ayuno prolongado, por ejemplo, en la noche, donde no hay ingesta de alimentos, el organismo entra en sueño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde esta vía de la gluconeogénesis toma el control absoluto del organismo, ¿verdad? Se encarga de tomar el control, ¿no? Eso es importante. ¿Para qué? Para mantener principalmente los niveles de glucosa en sangre en rangos normales. Eso es lo que se requiere. Que no baje a niveles bajos como es la hipoglicemia, ¿no? Eso es importante. Y lo otro que es el proceso de regulación para impedir que los niveles de glucosa se disparen, ¿no? Se eleven a niveles. Por eso es importante evitar la hipoglucemia grave, ¿no? Y alguna vez habíamos mencionado, si hacemos una comparación, una diferenciación entre una hiperglicemia y una hipoglicemia grave, ¿cuál sería la más mortal? La que lleva inmediatamente al paciente a la muerte. Es la hipoglicemia grave, ¿no? Esa es la que lleva inmediatamente a la muerte al paciente, ¿no? La hiperglicemia todavía le puede dar chance, ¿no? Una hiperglicemia, pero una hipoglicemia no. ¿No? Hay niveles de hipoglicemia muy bajas en los cuales el organismo, por lo tanto, ha agotado todas las reservas de glucosa, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, en la diabetes tipo 2, ¿no? En los pacientes diabéticos, es la tipo 2, en una diabetes tipo 2 descompensada, niveles altos de glucosa, ¿no? Entonces, puede haber una activación del proceso de la gluconeogénesis, ¿no? Que se activa excesivamente en estos pacientes. Y vamos a ver por qué se activa y cuál es la interpretación que le damos a la gluconeogénesis, ¿no? En estos pacientes diabéticos. Entonces, una vez que se activa el proceso de la gluconeogénesis, por ejemplo, en pacientes diabéticos, nos va a dar como resultados hiperglicemias muy elevadas, ¿no? Glicemias elevadas por encima de 110, por encima de 200, 300, 400, ¿no? ¿Cómo ocurre entonces? La gran cantidad de la gluconeogénesis principalmente está en el hígado, ¿no? En un 90% en el hígado prácticamente, ¿no? Y le vamos a dar chance al riñón del otro 10% que va a ir aumentando mucho más cuando el organismo entra en un ayuno prolongado. Entonces, vamos a hablar de todo este proceso, ¿no? Toda la cascada de lo que es el proceso de la gluconeogénesis, empezando de lo que es el piruvato, de dónde viene el piruvato, muchas fuentes de piruvato que podemos tener, ¿no? A través de la glucosa, el lactato, fuentes de energía que son importantes, ¿no? Vamos a ir explicando cada una de estas líneas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el sustrato principal que habíamos dicho para la gluconeogénesis, ¿no? Son materias primas que tenemos en el organismo que son necesarias para este proceso de la gluconeogénesis, ¿no? Por ejemplo, el lactato, habíamos mencionado el lactato, el glicerol y los aminoácidos, ¿no? El lactato, por ejemplo, ¿de dónde proviene el lactato? ¿De dónde proviene el lactato? ¿Viene del piruvato? El lactato proviene sobre todo de los músculos, ¿no? Cuando hay un excesivo trabajo del músculo, se produce gran cantidad de lactato.
también cuando hay deuda de oxígeno dentro de las células, ¿no? Un ejercicio extenuante va a generar grandes cantidades de lactato, ¿no? Eso es importante. El glicerol, ¿de dónde viene el glicerol? Viene del producto de la degradación de los triglicéridos, ¿ves? Del tejido adiposo, ¿ves? Entonces, este glicerol, por lo tanto, es producto de la lipólisis, ¿ves? Degradación de los triglicéridos, ¿ves? Ya hemos visto cómo se formaban los triglicéridos, ¿ves? Un grupo glicerol, habíamos dicho, ¿no ve? Y otro grupo, ¿cómo estaba conformado? ¿No ve? 3 ácidos grasos y un grupo glicerol, ¿cómo era? Claro, pues glicerol, 3 ácidos grasos. Entonces, la degradación de los triglicéridos producto de la lipólisis, que está depositado en el tejido adiposo, ¿no ve? Vamos a obtener glicerol, ¿ve? Ese glicerol es el que va a entrar a la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, aquí está el glicerol, representa el glicerol. Ese es el que ingresa a la vía de la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para formar glucosa, ¿ve? Entonces ya me entenderán en un ayuno prolongado, ¿no? Entonces todos dirán, los obesos, digamos, ¿no? Entonces yo ahí haré ayuno prolongado, así el tejido adiposo va a ir disminuyendo, ¿no? Porque va a ser utilización, va a degradar esos triglicéridos, ¿no? Y alguna vez habíamos hablado de la dieta cetogénica, ¿no? Producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Donde el organismo igual hace un proceso de lipólisis para generar glucosa, energía, porque teóricamente en la dieta cetogénica no había ingesta de carbohidratos, no había ingesta de azúcares, solamente vegetales. Entonces, como el cuerpo no tenía carbohidratos ni azúcares como fuente exógena, utilizaba todo lo endógeno, ¿no? Entonces utilizaba todo lo que es el glicerol, lactato, todo para generar energía, pero al mismo tiempo estaba produciendo también cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, el glicerol ingresa a esta vía de la gluconeogénesis, ¿no? Que viene de los triglicéridos o también denominados triacilgliceroles del tejido adiposo, ¿no? Es transformado en un intermediario de la glucólisis, ¿no? Que sería la dihidroxiacetona fosfato. Vamos. El lactato es otro producto que les había mencionado, ¿no? Se produce en el músculo en ejercicio extenuante, ¿no? Eso es el lactato, ¿no? Entonces, gran producción de lactato cuando hay ejercicio extenuante, ¿no? También se produce en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. Participa fundamentalmente, ¿dónde? En el ciclo de Cori, ¿no? El ciclo de Cori, donde el lactato va a ir del músculo hacia el hígado. Eso es el ciclo de Cori. Este lactato que se genera en el músculo va a ir hacia el hígado, ¿no? Y en el hígado se va a convertir ¿en qué? En glucosa, ¿no? Para volver luego al músculo, porque el músculo, ¿qué necesita? Necesita glucosa, entonces vuelve al músculo. Entonces ahí tenemos una parte esencial de lo que es el ciclo de Cori, ese es el ciclo de Cori, el ciclo del ácido láctico también se llama, Entonces vemos cómo el lactato que está en el músculo, ahí, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Pasa del músculo hacia el hígado. Y en el hígado este lactato sufre una conversión a piruvato.